Buenas noches, bienvenidos de nuevo a esta sesión del Círculo de Estudio, a nuestra sesión número 23. Recuerden que los que no pudieron atender las sesiones anteriores, contamos con una página en Facebook donde pueden ver algunas de las videograbaciones para que estén al tanto. Y también contamos con un grupo de WhatsApp para que se unan. Ahora más tarde les pasamos la liga para que estén pendientes de las siguientes ponencias. En la noche de hoy nos acompaña la licenciada Tania Lina de la Luz, perdón, con el tema Introducción a la competencia económica. Antes de dar inicio a la ponencia, vamos a recordar un poco nuestros avisos introductorios para no perder el rumbo de lo que siempre mantenemos, ¿no? Hay que recordar que son ponencias gratuitas con fines académicos. Los ponentes cuentan con total libertad de cátedra, libertad de pensamiento para nuestros asistentes. Ninguna aseveración ni de los ponentes ni de los asistentes aquí manifestada representa alguna postura gremial, colectiva o económica, por así decirlo. En caso de ustedes querer mantener su privacidad, pueden mantener sus cámaras apagadas. Sin embargo, agradecemos los que gusten dejarlas encendidas, como para tener un poco más de sentido humano y que sea un poco más amena nuestra ponencia. Bueno, presentamos a la licenciada, quien es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con 8 años de experiencia en el sector de competencia económica como abogada. También tiene experiencia dentro de la COFESE y actualmente desempeña el cargo de Coordinadora General de Estructuras de Mercado dentro de la Dirección General de Mercados Regulatorios. También fue catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM en la clase de Derecho de la Competencia durante los años 2015 y 2016. Recordamos que la licenciada Tania, en este caso, va a definir la metodología en cuanto a las preguntas y las va respondiendo a medida de su ponencia, a medida que va avanzando o al final de ella. Ya es decisión de nuestra ponente. Entonces, sin más, Tania, licenciada, tu audiencia te espera. Podemos empezar. Muchas gracias, Ana María. Yo creo que no somos tantos. Si tienen alguna duda en particular, creo que Zoom también tiene la opción, ¿no?, de alzar la manita y hacer una pregunta y la vamos respondiendo. De cualquier forma, tengo una presentación donde vamos a platicar justo sobre qué cosa es la competencia económica, para qué sirve. Vamos a platicar un poco sobre cada uno de los procedimientos que, en mi opinión, son los más relevantes, tanto en prácticas, que son correctivos, como preventivos, que son concentraciones. Y por último, vamos a platicar sobre la opinión que recientemente emitió la Comisión Federal de Competencia Económica sobre la reforma a la ley de hidrocarburos. Entonces, dicho esto, les voy a empezar a compartir la presentación. Y, a ver, díganme. Si la pueden ver. Sí, ya se ve, perfecto. Sí, se puede ver. Ok, perfecto. Listo. A ver, justo ya Ana María me hizo el favor también de hacer el comentario. Todas las opiniones que se viertan durante la conferencia son a título personal. Entonces siéntanse también con toda la confianza de opinar, preguntar. Igual si algo no sé, luego lo buscamos y lo resolvemos, ¿ok? Muy bien. A ver, entonces, me gusta a mí siempre empezar la clase de introducción a la competencia económica con este esquema que la comisión lo conoce como el círculo virtuoso. ¿Por qué la competencia es buena? No solamente para los mercados, o sea, ¿por qué genera crecimiento económico y bienestar en el país? ¿Y por qué hemos escuchado ahora más recientemente en radio y en televisión que la competencia económica nos beneficia a todos, ¿no? Vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero en 2013 hubo una reforma. La competencia económica está ya desde hace muchos años, la comisión también existe desde hace muchos años. Sin embargo, fue a partir de la reforma de 2013 que se consideró como un organismo autónomo y que se le dieron herramientas
necesarias para poder empezar a combatir todas las prácticas anticompetitivas dentro de los mercados que hoy conocemos. Entonces, ¿por qué es importante que todos entendamos qué es la competencia económica? Y por qué también es importante si tenemos una empresa, si vamos a defender una empresa, si hacemos compliance, si vamos al supermercado y vemos que los precios subieron o que antes había productos, que antes no había productos que ahora sí. Bueno, pues mucho de eso tiene que ver justo con la competencia económica. En la parte superior del esquema tenemos justo el signito de pesos que dice, para atraer más clientes, las empresas ofrecen mejores precios, tanto a los consumidores como a otras empresas, ¿no? Si hay más competencia, resulta en mayor variedad y calidad a los productos y servicios. No sé si, digo, aquí creo que la mayoría somos muy jóvenes, pero la mayoría de nosotros recordará también que hace muchos años, cuando todavía no existía el tratado, el TLC, yo me acuerdo que conseguir un sneaker en México era muy difícil. O sea, era así como que si mis tíos venían de Estados Unidos y me traían un premio, me traían una lata de peanut butter, un sneaker, y todos esos productos que nosotros no conseguíamos en el país, porque todavía las importaciones no estaban abiertas a todo ese tipo de productos. Y cuando empezaron a entrar, entonces las empresas mexicanas de repente se sentían, pues empezaban a sentir ya la competencia dura de decir, oye, hay productos nuevos que la gente prefiere en lugar de consumir los que antes estaban normalmente en el mercado. ¿En qué nos beneficia eso como consumidores? Bueno, que tenemos más opciones de dónde elegir más productos y eso que implica también para las empresas que le tienen que echar más ganas. Eso es la competencia. Que tienen que decir, bueno, vamos a invertir en la calidad de nuestros productos, en dar mejores precios, vamos a hacerles más publicidad, vamos a llevarlos a diferentes supermercados para que la gente tenga más opciones de dónde elegir. Entonces, como consumidores, ahí es donde nos ayuda. Pero además, como empresa también, justo donde está el puerquito, dice, para ser competitivos, las empresas incrementan su productividad invirtiendo en mejores herramientas de trabajo, procesos más eficientes y capacitación para su personal. ¿Qué pasa cuando las empresas se van rezagando? Justo lo que sucede es que quien no compite, o sea, quien no está a la vanguardia en un mercado y no tiene una competencia dura, se va quedando atrás. Entonces llegan nuevas empresas con mejores ideas y mejores productos y van superando a esas una y otra vez. Normalmente así es como funciona un mercado sano. O sea, en un mercado sano son las mismas empresas las que están ejerciendo presión competitiva sobre las otras para que, pues para que esto funcione, ¿no? Para que haya una oferta sana dentro del mercado. Para ser más productivos, justo las empresas buscan innovar. ¿Innovar qué significa ya en una contribución económica al país? Pues que existen más empleos mejor remunerados también. ¿Por qué? Porque si viene más inversión al país, eso significa que va a haber más empleos. Y muchas de ellas también dicen, también compiten en ese sector. Por ejemplo, hay muchas empresas que están certificadas en Best Place to Work, por citar alguno, donde dicen, yo quiero trabajar en esas empresas porque sé que tienen mejores condiciones, mejores salarios, etcétera, y también ahí están compitiendo por los recursos humanos que pudieran formar parte de esas empresas. Entonces, todo esto en conjunto se traduce en mayor crecimiento económico y bienestar para todo el país, tanto para consumidores como para empresas. Y entonces, ya, habiendo explicado todo este contexto, ¿qué cosa es la competencia económica? Bueno, la competencia, así en una definición general que saqué de varios resúmenes que a veces emite la comisión, es un esfuerzo que realizan dos o más personas, comercios, empresas, para incrementar su participación en el mercado, ofreciendo más opciones de productos y servicios de mayor calidad a mejores precios, ¿no? O sea, como que aquí esta definición abarca todo lo que les expliqué en el círculo anterior. ¿Qué pasa cuando no hay competencia? ¿No? No todos los mercados están en este supuesto de competencia perfecta que les acabo de platicar. De hecho, la mayoría de los mercados no están en este supuesto. Y justo dado que a veces la oferta y la demanda no van avanzando por sí mismas dentro de los mercados, es que si
en algún supuesto, imagínense, ustedes son dueños de una empresa. ¿Qué es lo que buscarían como dueños de una empresa? Tener mayor rendimiento, tener más márgenes de ganancia, crecer más, tener más participación dentro del mercado. Entonces, todos esos incentivos naturales, económicos de las empresas, a veces y en muchas ocasiones también por desconocimiento, generan que las mismas empresas manipulen los precios, por ejemplo, tengan interés de no dejar a nuevos competidores al mercado, desplacen a los competidores que ya están adentro. ¿Esto qué implica? Pues también que hay un daño hacia abajo, hacia los consumidores. Los consumidores pierden poder adquisitivo y oportunidades de consumo, y además pierden justo esta oportunidad de decir, bueno, si la empresa A no me da un servicio de calidad o un producto de calidad o tiene precios muy altos, puedo ir con la opción B. Sin embargo, justo cuando no hay competencia, no existe la opción B. Entonces, los consumidores no tienen esa opción de ir a otros mercados a adquirir esos productos o servicios. ¿Qué pasa cuando no tienen esa opción? Tienen que comprar caro. O sea, justo hay un encarecimiento de los insumos, de los productos o de los servicios, a los cuales en muchas ocasiones los consumidores nos vemos obligados a recurrir por la necesidad de contar con esos productos o servicios. Y pues todo esto también se traduce en que el país pierde nuevas empresas, pierde nuevos empleos y sobre todo afecta los bolsillos de las personas que menos tienen. Ok, entonces, les decía que justo como la política de competencia lo que trata de hacer es evitar que estas situaciones pasen en los mercados y evitar que haya una pérdida económica dentro del país a través de estas prácticas. Para ello hay dos reguladores, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFECE, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL. Estos, a partir, como les decía, de la reforma de 2013, son organismos autónomos constitucionalmente. Sus facultades están establecidas en el artículo 28 constitucional. Voy a empezar por el IFETEL. El IFETEL tiene una unidad de competencia económica. IFETEL no solamente ve competencia económica. O sea, en realidad, las facultades de IFETEL son radio y telecomunicaciones de manera general y regula, supervisa, promueve el uso del aprovechamiento y explotación, principalmente en la parte de competencia, del espectro radioeléctrico, de redes y la prestación de servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones. Y, como les decía, tiene una unidad de competencia económica especializada para atender esos mercados. O sea, la comisión, la COFECE, no se mete en estos temas, en espectros radioeléctricos, en radiodifusión, telecomunicaciones, porque son competencia del IFETEL. Sin embargo, todos otros mercados que no son esos son materia de la Comisión Federal de Competencia Económica. Asimismo, a partir de la reforma, se crean también los tribunales especializados en materia de competencia. Hoy en día ya existen varios precedentes importantes en materia de competencia económica y de hecho la Suprema Corte de Justicia también está ahorita en un programa piloto para la creación de un apartado especial donde vengan los criterios que se han emitido en competencia económica. Me parece que eso ya estará disponible a finales de este año. Bueno, y entonces la comisión tiene cierta... Comisión Federal de Competencia Económica, comisión para los cuates, tiene ciertos, digamos que se divide en dos partes, en la autoridad investigadora, en la Secretaría Técnica y el Pleno, que es el que está a cargo de todas las áreas dentro de la comisión. La autoridad investigadora es donde se cocinan los casos. Es donde se plantean nuevas investigaciones, se fijan casos respecto a diferentes procedimientos que vamos a ver más adelante. Bueno, no voy a ahondar más en este esquema, mejor vayamos directo a los procedimientos. Yo los dividí para efectos del análisis en herramientas correctivas y herramientas preventivas. Herramientas correctivas son aquellos mercados que ya están dañados, o sea, donde ya los agentes hicieron de las suyas,
y entonces ya existen problemas, que pueden ser problemas por conductas que realizaron los agentes, porque ya las conductas tienen muchos años y entonces ahora ya son unos temas estructurales que están ya ahí muy heredados en los mercados, porque hay algún insumo que es básico para la prestación de otros servicios, y ahorita vamos a andar también más en eso. Y hay otras herramientas preventivas. Estas herramientas preventivas son aquellas que se usan justo para prevenir que no existan esos problemas a futuros en determinados mercados, como son concentraciones. O sea, el área de concentraciones es totalmente preventiva, es decir, y lo vamos a ver más adelante, si hay una notificación de una concentración que rebasa los umbrales de la ley, se le tiene que avisar a la comisión. Y la comisión va a hacer el análisis de la unión de esas empresas para determinar si podrían generar problemas o no dentro de un mercado. En caso de considerar que podrían generar un problema, se niega la concentración. Y lo vamos a platicar más adelante. Para el caso de correctivas, bueno, concentraciones es la más recurrida, digamos, en las preventivas, ¿no? Y en las correctivas hay estas 4 que estamos mirando aquí, que son las prácticas monopólicas absolutas o colusiones, prácticas monopólicas relativas, que son más conocidas también como restricciones verticales, sin embargo, no necesariamente siempre son restricciones verticales, concentraciones ilícitas, insumos esenciales y barreras a la competencia, inexistencia de condiciones de competencia efectiva. Vamos a hablar más adelante de qué es cada uno de estos. Y también en las preventivas, justo lo metí aquí en opiniones, porque vamos a hablar de una de las opiniones que ha hecho la comisión. En la parte de opiniones, existe un área, por ejemplo, que emite estudios económicos, y emitimos opiniones a través de un estudio económico. Emitimos opiniones a través del área de relaciones internacionales de la comisión. Emitimos opiniones generales a través del pleno también. O sea, estas opiniones son no vinculantes, sin embargo, son muy útiles porque tienen efectos principalmente políticos, que justo vamos a platicar más adelante. A ver, entonces empecemos con la primera. ¿Qué es una práctica monopólica absoluta? Estas prácticas, PMAs, también son conocidas como cárteles económicos o acuerdos colusorios. Cuando alguien les diga, es que están metidos en un problema por una práctica monopólica absoluta, es que hicieron lo peor que podían hacer en el mercado. O sea, estas son las más castigadas, también son de las más recurrentes. Y esto normalmente se da en arreglos entre competidores. ¿Qué significa entre competidores? Que están en la misma escala de la cadena de valor. Que si comercializan peras, son varios comercializadores de peras. Estas prácticas nunca se dan entre una cadena de valor donde hay competidores, por ejemplo, que estén en la distribución y luego en la comercialización o desde la producción, o sea, que van en diferentes etapas de manera vertical en la cadena de valor de un mercado. Estas prácticas no se dan ahí, siempre son entre competidores entre sí. ¿Por qué se les considera como las peores de todas, ¿no? Porque son las más malas de todas las prácticas que pueden realizar los agentes económicos. Bueno, pues porque justo estas no tienen justificación. O sea, no hay algo que pase en la conducta que están haciendo los agentes que beneficie poquitito al mercado. No. O sea, aquí intencionalmente se pusieron de acuerdo para fijar los precios, por ejemplo, ¿no? Para elevarlos. ¿Cómo hacen esto? Les voy a dar un ejemplo. Si vendemos todos, comercializamos manzanas, entonces estos agentes se ponen de acuerdo para que en el Estado de México todas las manzanas cuesten 10 pesos, cuando en realidad ellos podrían tener un margen de ganancia aún si las dieran en 5 pesos. Entonces, ¿esto por qué es tan malo? Justo porque te obliga a que no hay otra opción, o sea, obliga al consumidor a que no tiene otras opciones. Si tú vives en el Estado de México y quieres una manzana, sí o sí la vas a pagar a 10 pesos. Porque se ponen de acuerdo entre las mismas personas. Y además, ¿por qué es tan malo? Porque también obligan a otras personas, o sea, a otras empresas que comercializan manzanas, a unirse a la práctica.
con incentivos de vas a ganar más dinero si te unes con nosotros en esta práctica, porque entonces en lugar de 5 vas a cobrar 10. Por eso es que estas prácticas son tan malas y también son tan castigadas. Justo porque evitan cualquier oferta y demanda que pudiese existir en el mercado. Existen 5, digamos que las conductas se tipifican de 5 formas, como fijación de precios, que fue el ejemplo que les acabo de dar, restricción de la oferta, funciona al revés, es decir, vamos a restringir la oferta, vamos a dejar de producir cierta cantidad dentro del mercado, para que cuando la oferta baja, entonces el precio automáticamente sube, es decir, hay tan poquito que la gente va a estar dispuesta a pagar lo que sea por ese poquito que hay, porque sabe que se va a terminar rápido. Entonces, cuando hay una restricción de oferta, así es como funciona. También obligan a los consumidores a pagar precios altos por esos productos o servicios. Segmentan los mercados. ¿Cómo funciona esta segmentación de mercados? Normalmente dividen, así como el nombre lo dice, dividen una parte del mercado. Y es decir, bueno, a ver, en la República Mexicana, todos los comercializadores de manzana nos pusimos de acuerdo para que solamente Alina puede vender en la Ciudad de México. Solamente Ángel puede vender en el sur del país. Solamente Ana María puede vender en el norte del país. Y entonces esa segmentación significa que yo no voy a dejar que Ángel venda en el centro, ni que Ana María va a dejar que Alina venda en el norte. O sea, cada quien con su pedazo de mercado, y es ahí donde ni yo me meto para allá, ni tú para acá, y entonces no hay incentivos para que nosotros compitamos entre nosotros mismos, porque ya nos repartimos ese pedazo del mercado. Hay otra muy mala también, que es la concertación de posturas. Normalmente esta se da o bueno, es más común que se dé en licitaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el sector salud cuando sacan licitaciones para medicinas delicadas, no sé, cáncer, diabetes, etcétera? Entonces, en estas posturas, pues justo se sacan a licitación para que la mejor empresa, o sea, la que dé el precio más bajo y dé el producto de mejor calidad, gane la licitación y todas las personas que necesiten ese medicamento en los hospitales públicos puedan tener acceso a ellos y el hospital, con el presupuesto que tiene, pueda comprar más de esa medicina. ¿Qué pasa cuando se ponen de acuerdo para dividirse esas licitaciones? Pues dicen, bueno, está bien, no somos Alina, Ángel y Ana María quienes vamos a participar este mes en la licitación. Entonces, todos ya sabemos que probablemente la postura más baja vaya a ser de 7 pesos. Bueno, pues entonces todos vamos a poner la postura en 15 y este año le toca ganar a Alina y nada más a ella le vamos a dar chance de que baje la postura a 10. Entonces, cuando pasa eso, o sea, en realidad los hospitales pudieron haber comprado ese medicamento en 5 o 7 pesos si alguien hubiera llegado a competir de forma real. Pero como no hay competencia real y se están poniendo de acuerdo en quién va a ganar las posturas de las licitaciones, pues significa que compran esos medicamentos a un precio alto y eso también repercute en la cantidad de medicamentos que pueden comprar los hospitales públicos. Este es un ejemplo, pero también hay muchísimos otros. Y por último está el intercambio de información. Este intercambio de información, de hecho, es el más reciente. Anteriormente, el intercambio de información estaba, digamos que, inmerso en las otras 4 prácticas que les acabo de decir, porque en estricto sentido, pues tenían que intercambiar la información de cada uno para poder coludirse y ponerse de acuerdo en estas prácticas. Sin embargo, como no estaba tipificado, en muchas ocasiones lo hacían y lo justificaban. ¿Qué pasa cuando hay por ejemplo, alguna cámara de comercio, donde pues es normal que compartan información sobre todas las empresas que participan en el sector, ¿no? Pero ahora ese intercambio de información tiene que tener ciertos lineamientos. Hay una guía también a quien le interese leerla sobre el intercambio de información, que se puede compartir en ese tipo de lugares o en foros públicos sobre empresas que son competidores entre sí. ¿Qué es lo que pasaba? Que muchas veces iban y decían, bueno, los precios son estos y lo compartían de manera pública en la cámara. Y después a partir de ahí había pruebas indirectas de que se estaban poniendo de acuerdo. Y a eso voy ahorita, porque estas prácticas monopólicas absolutas normalmente se dan a través de contratos, convenios, arreglos o combinaciones. Pero obviamente con el paso del tiempo y conforme la comisión ha ido también avanzando en el análisis de estos casos, es menos probable que haya un contrato donde todos nos sentamos a firmar y decimos,
hola, aquí estamos todos nosotros firmando que estamos haciendo una práctica monopólica absoluta y lo vamos a guardar aquí, donde va a venir la COFESE a hacer una visita de inspección y lo va a encontrar. No, o sea, estas cosas ya son conforme van pasando, también los agentes económicos van haciendo de las suyas para evitar la colusión tácitamente. Pero hay colusión también que no es de forma tácita, como este ejemplo del contrato que les estoy diciendo, pero sí se puede hacer a través de pruebas indirectas y por eso el intercambio de información ahora también está tipificado dentro de la ley. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Ok, pasemos entonces con la siguiente. Las prácticas monopólicas relativas. Yo aquí le puse un nombre como restricciones verticales, porque si lo leen en inglés o si buscan a veces algún paper las encuentran así como restricciones verticales. No siempre son restricciones verticales y ahorita vamos a ver el ejemplo del boicot. Estas prácticas, a diferencia de las prácticas monopólicas absolutas, permiten que los agentes económicos puedan, en el procedimiento en forma de juicio, defenderse y demostrar la existencia de eficiencias dentro de su práctica. Estas prácticas también son muy comunes. Digamos que no necesariamente siempre pueden ser prácticas que afecten a los mercados. Algún ejemplo, por ejemplo, la exclusividad, que la tenemos aquí en el punto 4. Una exclusividad, no sé si ustedes han visto a veces que van a las tienditas de abarrotes de por su casa y tienen el refri de Coca, la estalonita de Coca, ya Coca también fue y les pintó toda la tiendita con el logotipo de Coca. Ese tipo de prácticas son normales. Entonces, Coca les ofrece un refrigerador que diga Coca-Cola, donde solamente pueden poner el refresco de Coca-Cola. Y la publicidad de Coca-Cola en todo el puestito, con la condición, pues justo de que vendan Coca-Cola en el puesto, ¿no? Eso no es una práctica anticompetitiva per se. Justo estas prácticas tienen esa excepción de que no necesariamente son anticompetitivas, son anticompetitivas bajo ciertos supuestos que la misma ley establece. Los 3 supuestos son los que tenemos de frente del lado izquierdo. El primero es que los agentes económicos deben contar con poder sustancial en el mercado relevante. ¿Eso qué significa? Cuando la comisión empieza a analizar un mercado, normalmente abre un mercado donde dice, vamos a analizar la comercialización, la producción, comercialización y distribución de las peras en la República Mexicana. Entonces, dentro de ese mercado grande, que es el mercado investigado, hay unos mercados chiquitos, que son los mercados relevantes. Más adelante lo vamos a ver. Estos mercados son donde se sitúa la conducta o la práctica, es decir, donde está pasando la situación anticompetitiva. En esos mercados se tiene que demostrar que los agentes que están incumpliendo o que están generando estas prácticas tienen poder sustancial. ¿Eso qué significa? Que ellos son un monopolio, básicamente. Que ninguno otro de sus competidores puede contrarrestar el poder monopólico que tienen dentro de ese mercado. Entonces, este es el primer supuesto para decir que alguien que está haciendo alguna de las prácticas de la lista de tipificación de relativas tiene que tener poder sustancial en el mercado relevante. Después, que las conductas se encuadren en alguna de las tipificadas del 56. Muchas veces las conductas no encuadran, están haciendo otras prácticas que también podrían ser anticompetitivas, pero que no necesariamente están dentro de las 13 fracciones que estamos viendo aquí. Entonces, si no está tipificado aquí conforme a lo que establece la ley, tampoco los pueden acusar de estar haciendo prácticas monopólicas relativas. Y por último, que la conducta que estén haciendo desplace a otros participantes en el mercado, impida que lleguen nuevos participantes al mercado donde están participando, o que les otorgue ventajas exclusivas a un tercero. O sea, si no se cumplen alguno de estos 3 supuestos que les acabo de decir, no los pueden acusar. Si ustedes tienen empresas o son empresarios, no los pueden acusar de prácticas monopólicas relativas. Ahora, vamos a dar algunos ejemplos de tipificación de prácticas monopólicas. Ahorita yo les platicaba, ay no, ya me pasé, espérenme, aquí está. Les platicaba sobre algunos ejemplos, no, que está haciendo mi presentación. Ya.
de PMRs. Mi compu está enloqueciendo. ¿Siguen viendo mi pantalla? Ok, a ver. Así la voy a dejar, no le voy a mover a la presentación. Ok, a ver, entonces, en esta, si se dan cuenta, en las PMRs también hay segmentaciones de mercado, hay fijación de precios, como lo platicamos también para las absolutas, y hay otras diferentes. Por ejemplo, ventas atadas también es algo que vemos súper, es muy común en los centros comerciales. Una venta atada también es conocida como un empaquetamiento. ¿Qué pasa cuando hay promoción de dos productos y los ves en el súper y te dice, ya te los venden en una bolsa? Y te ponen, tienes la opción de comprar el producto, no sé, para limpiar la cocina, pero también viene con otras cosas para el baño y todo un kit de limpieza en un solo producto, ¿no? Bueno, en un solo paquete. Eso tampoco es malo. ¿Cuándo creen ustedes que podría ser malo? Yo les voy a dar ahorita un ejemplo y a lo mejor si alguien quiere participar con algún otro me lo puede compartir. No es malo cuando tú tienes la opción en ese mismo supermercado de comprar los productos de manera independiente. Porque te está dando la opción de lo compras en paquete, porque es una estrategia comercial que tiene la empresa para vender más productos y normalmente te los dan $1, $2 más barato. O si no lo quieres, puedes comprar tus productos de limpieza de la cocina e independiente los del baño y así. Entonces, si se dan cuenta, estas prácticas son en realidad estrategias comerciales de las empresas. ¿Qué otra es muy común? La depredación, bueno, la depredación de precios, pues aquí justo como su nombre lo dice, está depredando. En muchos casos, también esta es una práctica común, no la depredación, pero sí, así como se los voy a explicar. En muchos casos, algunas empresas ofrecen nuevos productos. Por ejemplo, Barcel cuando saca nuevas papas, o Sabritas, sacan un nuevo producto de papas y normalmente ese, si la bolsita de papas cuesta 12, 15 pesos, te lo dan en 5 pesos. Y entonces todas esas bolsitas te las dan en 5 o a precios mucho más baratos y después de un tiempo considerable, que normalmente es muy poco tiempo, ya suben el precio de la bolsita a un precio regular donde lo pagas por 12 o 15. Ese va de la mano con el número 9 que tenemos aquí en la lista también, que son subsidios cruzados. ¿Por qué se dice que depreda? Porque, ¿qué pasaría si Sabritas el día de mañana decidiera que sus papas normales, que cuestan 15 pesos, las va a poner a 5 pesos por 2 o 3 años? Ustedes tendrían preferencia por comprar la bolsa de papitas de 5 pesos, que además es la más vendida, ¿no? Todo mundo es normal que toda la gente come esas papitas, o irían a pagar los chetos por 12 o 15 pesos. Pues es natural que uno decida que quiere ir a comprar el de 5 pesos, ¿no? Entonces, cuando pasa una práctica donde justo tienes un precio por debajo de tus ganancias por un lapso largo, en este caso 2 o 3 años, entonces eso se le conoce como una depredación, porque eso tiene un efecto negativo dentro del mercado en el que justo el consumidor va a decidir por esa papita más barata de 5 pesos y va a dejar de comprar las otras papitas. Eso puede tener una afectación sustancial para sus competidores y los va a desplazar eventualmente. Normalmente estas prácticas no se hacen de esa forma en una estrategia comercial sana, porque lo hacen por introducción, o sea, están introduciendo un producto nuevo, y lo que quieren es que la gente lo prueba y lo conozca y por eso lo cuesta 5 pesos, no se mantiene por tanto tiempo. ¿Qué pasa cuando lo mantienen por tanto tiempo? ¿Por qué es eso posible? Bueno, pues porque están usando un subsidio cruzado, es decir, están subsidiando con otro producto que esa misma empresa también está ofreciendo. Digamos, Sabritas. Está vendiendo sus Sabritas amarillas en 5 pesos, pero tiene una línea de otros montones de botanas, incluso fuera también del mercado únicamente de papitas. Tiene también empresas de otros productos, sobre todo los grupos que son grandes, como Unilever, por ejemplo, que tiene muchos productos diferentes en diferentes sectores o en diferentes mercados. Entonces dicen, bueno, voy a agarrar dinero de la bolsita del mercado A donde vendo refrescos para invertirle y mantener esta depredación de precios en el mercado B. Y entonces puedan mantener esas papitas a bajo costo durante mucho tiempo mientras desplazo a mis competidores. Y cuando los competidores ya no están,
Entonces ya no te va a costar 15, ya no te va a costar 5 consumidor, ni tampoco 12, te va a costar 20. Y si quieres, porque ya no va a haber más papitas que tú puedas llegar a probar. Más o menos así es como funcionan este tipo de prácticas. ¿Por qué se dice que son verticales? Justo por lo que les decía, porque no necesariamente tienen que estar todos en la comercialización, por ejemplo, en la venta de papitas. No, pueden estar integrados, y de hecho la mayoría de las empresas que quieren innovar y competir, por lo regular están en todos los sectores de la cadena de valor. O sea, producen las papas, tienen una cadena de producción, bueno, o sea, más bien, tienen las papas desde la tierra, tienen una cadena de producción, además tienen una cadena también de distribución, y tienen lugares donde los van a ir a distribuir y a través de quién los van a vender. Normalmente así están integradas todas estas empresas, y es ahí donde a veces pueden ir jugando con este tipo de prácticas que afectan también a sus competidores. ¿Por qué no siempre son restricciones verticales? Aquí les voy a dar un ejemplo de lo que es el boicot. El boicot es una forma de generar, como su nombre lo dice, una represión en contra de sus competidores, en el que los agentes, varios normalmente, se ponen de acuerdo para ejercer presión sobre otro y obligarlo a dejar de vender o a realizar determinadas conductas que podrían estar afectando a los mercados. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿qué pasa si todos los agentes económicos que se están poniendo de acuerdo forman parte del mismo eslabón de la cadena, no están teniendo una práctica de una integración vertical? O sea, son los mismos que se están poniendo de acuerdo para ir a molestar a su competidor y obligarlo a realizar ciertas conductas o hacer omisiones de otras conductas también. Entonces, en este caso, no necesariamente hay una restricción vertical. No quisiera tardarme también más tiempo con estas prácticas, porque son muchas, pero si tuvieran alguna otra duda, también me pueden buscar y con mucho gusto las platicamos, o les puedo mandar algún paper donde vienen más explicadas cada una, ¿no? Con ejemplos. Y por último, también hay concentraciones ilícitas. La misma área que analiza las PMRs analiza concentraciones ilícitas, y estas concentraciones ilícitas se analizan aquí y no en concentraciones, porque en concentraciones, como les decía, es preventivo. Entonces, aquí en esta parte es aquellas concentraciones que se debieron haber notificado a la comisión y no se notificaron. Entonces ya tienen un castigo diferente, ya no van por la parte de una concentración, sino que se castigan como una práctica, porque tuvieron que haber avisado a la comisión y no le avisaron, y eso pudo haber generado efectos anticompetitivos dentro del mercado, o no necesariamente porque tuvieron que haber avisado, sino porque o no rebasaban los umbrales, ¿no? Entonces por eso no tuvieron que haber avisado. En el caso de no rebasar umbrales, pero estar generando efectos anticompetitivos, también son analizadas ese tipo de concentraciones y castigadas por una práctica monopólica. Ok. De insumo esencial me encanta. Estos ya son procedimientos especiales que tiene la comisión. Muchas veces me ha tocado ver que cuando la gente contesta en un examen qué cosa es un insumo esencial, ponen esto. Y aquí les puse: un insumo esencial no es un servicio o producto que se usa como materia prima y que es indispensable para la creación de otro. Eso no es un insumo esencial. O sea, cuando la gente les diga un insumo esencial en términos de competencia económica, eso no es. Díganle, esto no es. O qué más dicen, es un producto o servicio necesario para la prestación de otro. Eso tampoco es un insumo esencial. O sea, un insumo esencial, de hecho, en México solamente hay un caso por insumo esencial hasta el día de hoy, que es el caso de slots, y que todavía se sigue, bueno, no, ya tiene una resolución por la Suprema Corte y hay precedentes al respecto, pero además de ese caso, no hay otro que haya emitido la Comisión por Insumo Esencial. Y un insumo esencial tiene que ser determinado por lo que dice el artículo 60, que son los supuestos que les puse aquí, que tiene que ser controlado por un agente con poder sustancial. O sea, para empezar, tiene que ser alguien que podría ser un monopolio. Que su reproducción no sea viable desde un punto de vista técnico, legal o económico. Es decir, si la ley te permite que se reproduzca,
si técnicamente lo puedes reproducir, si económicamente no hay un impedimento para poder hacer otra planta, para poder, etcétera, entonces no, tampoco es un insumo esencial. O sea, no tiene que haber forma de que haya otro igual a ese, con todos los requisitos que vienen aquí en la ley. Tiene que ser indispensable, o sea, esto sí les creo que tiene que ser indispensable, pero si no lo tiene, si no es un monopolio que te está prestando este servicio y que no se puede reproducir, aunque sea indispensable, tampoco es un insumo esencial. Y se toman en cuenta también las circunstancias por las cuales se llegaron a controlar estos insumos esenciales, si hay una regulación de acceso al insumo, y cómo esta regulación afecta a ese mercado. ¿Por qué creen que nada más hay un caso de insumo esencial? Estos procedimientos especiales son nuevos, sin embargo, también se plantearon porque puede existir muchas posibilidades de que haya insumos esenciales en diferentes mercados, y es por eso que la ley también los contempla. Esto forma parte del procedimiento especial que está en el artículo 94 de la ley, que tiene que ver con insumos esenciales y barreras a la competencia. Y ahorita voy a pasar a la parte de barreras. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Hola, Tania Lina, habla Ale García. Una Hola, pregunta. Ale. Entonces, por fin, insumo esencial, ¿qué sería? Ya que el de las definiciones que diste que no son, ¿cómo lo definimos? Gracias. No sé si me atrevería a dar así tal cual una definición, pero creo que la definición tendría que traer: es un producto o servicio indispensable para la provisión de bienes o servicios que no tiene sustitutos, que además no puede ser reproducido de forma técnica, legal, económica, o sea que no hay manera de hacer otro igual a ese, que es controlado por un agente económico con poder sustancial. Porque puede haber productos o servicios que en efecto no se puedan reproducir, pero si no están controlados por un agente económico con poder sustancial, no generarían una afectación al mercado, porque pensarías que puede haber otra persona u otra gente que en un futuro podría llegar a prestar ese producto o servicio. No sé si me expliqué, Alex. Sí, muchas gracias. O sea, básicamente es más bien como juntar los elementos para que tú puedas decir que está el insumo, Sí, ¿no? sí es por exclusión. O sea, si hace falta uno, entonces no es. Perfecto. Ok, muchas gracias. De nada. Ok, a ver, barreras a la competencia. Este también es uno de los procedimientos más nuevos que tiene la comisión, y también uno de los más interesantes y más criticados, porque estos procedimientos de barreras a la competencia pueden dar para muchas cosas. Porque justo como les decía hace ratito, ¿cuáles son esos casos donde si no es una absoluta y no es una relativa, entonces que ya no lo castigas aunque genere una afectación al mercado? Y es ahí donde todo lo que no entra o podría no entrar en una absoluta o en una relativa, aquí entra, en este procedimiento de barreras a la competencia. Una barrera a la competencia, una barrera no necesariamente a la competencia en este procedimiento, sino que una barrera para que tú entres a un mercado puede ser, y les voy a decir unos ejemplos muy generales: inversión, ¿no? Si tú necesitas poner una planta que te cuesta más de $1,000,000, seguramente te va a costar trabajo entrar a ese mercado, ¿no? No es lo mismo poner una anafre y un puesto de quesadillas que juntar $1,000,000 para ponerte a competir con alguna planta productora. Si la ley te dice que necesitas un permiso y que para ese permiso necesitas ciertos requisitos, y tú no cumples con alguno de esos requisitos, entonces ya ahí también tienes una barrera a la entrada para ese mercado, ¿no? ¿Qué más? Si necesitas una cartera de clientes fuertes, invertir en publicidad, ahí también tienes otra barrera para entrar al mercado. O sea, todos los mercados tienen barreras naturales, como estas que les estoy diciendo. Todos los mercados tienen sus complejidades, todos, hasta el de las señoras de las quesadillas, también, porque hay tanta competencia que hoy te pones tú y mañana tu vecino saca su puesto de quesadillas y entonces ya no te va a salir el negocio. Entonces, todo este tipo de competencia y de barreras que existen son naturales en los mercados.
¿por qué hay un procedimiento de barreras a la competencia si son normales en todos los mercados? Bueno, la definición que tenemos como una barrera es cualquier característica estructural del mercado, hecho o acto de los agentes, que tenga por objeto o efecto impedir el acceso a competidores, limitar su capacidad para competir, distorsionar los procesos de competencia, así como otras disposiciones jurídicas, como estos permisos que les platicaba, que impidan o distorsionen el proceso de competencia o libre concurrencia, ¿no? Entonces, así, con esa cosa tan general que te dice aquí el artículo 94, ¿qué pasa cuando tus competidores tienen entonces ciertas conductas que no están dentro ni de una práctica absoluta ni de una práctica relativa? Bueno, pueden la comisión abrir un procedimiento por barreras a la competencia. Y entonces analizar por qué hay problemas dentro de ese mercado a través del análisis de una infraestructura completa. Es decir, analiza todo el mercado y ve todos los problemas que hay ahí, cuáles son las participaciones de los agentes, si hay existencia de monopolios o no, si antes hubo un monopolio y ahora ya no existe ese monopolio, pero el problema de competencia subsiste, porque existe regulación, porque existen prácticas por las autoridades, existen prácticas por agentes económicos. Entonces, todo eso que pueda generar una distorsión en el mercado se analiza a través de este procedimiento. Por eso es que también es tan criticado. Ahora, este procedimiento también, obviamente como todos, está regulado por el artículo 94 de la Ley Federal de Competencia Económica y tiene ciertas particularidades donde tienen que hacer el análisis justo de demostrar cuál es la afectación, si hay eficiencias, cuál es el mercado relevante, si hay poder sustancial, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es el objeto de este procedimiento? Los anteriores, o sea, las prácticas monopólicas relativas y las colusiones, castigan. En la parte de las colusiones, incluso pueden deshabilitar del cargo entre 5 o 10 años a las personas que hayan implementado las prácticas monopólicas absolutas, pueden tener sanciones en materia penal, o sea, pueden ir a parar a la cárcel por colusiones, y pueden tener multas, y también son las multas más altas, hasta por el 10% de los ingresos de las compañías que participen y se demuestre que participaron en una colusión. Las relativas también llevan aparejada una sanción pecuniaria de hasta el 8% de los ingresos de las empresas que participaron. Y en el caso de los procedimientos especiales, dígase barreras e insumos esenciales, puede haber una orden a los agentes económicos para que dejen de hacer o hagan determinadas prácticas que mejoren esos problemas que se encontraron dentro del mercado. Hacer u omisión incluso puede ser la desincorporación de activos de ciertas empresas. Esta sanción de desincorporación de activos es la más fuerte dentro de este procedimiento y solamente se lleva a cabo o se impone cuando las otras sanciones o las otras recomendaciones que hizo la autoridad no son suficientes para solucionar los problemas que existen hoy en día en el mercado. A través de estos procedimientos también se hacen recomendaciones a autoridades. Recomendaciones a autoridades se hacen en cualquiera de todos los procedimientos que hemos platicado. Y para el caso de insumos, pues la determinación formal de la existencia de un insumo esencial y los lineamientos para regularlo. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? Muy bien. Bueno, entonces pasemos a la parte de concentraciones. Las concentraciones también son súper comunes en la comisión. De hecho, son los casos que más llegan a la comisión porque por ley lo tienen que notificar en estos 3 supuestos. Cuando el monto de la operación supere 18 millones de UMAS, que más o menos equivale a 1.613.000 millones de pesos, se adquiera más de 35% de una empresa con ventas o activos en México mayores a este monto que les acabo de decir, o sea, 18 millones de UMAS, o acumule activos o capital social por más de 8.400.000 UMAS y sus ventas o activos en México sumen más de 48 millones de UMAS, que son el equivalente a lo que les puse abajo, que en el primer caso, en el de 8.400.000 UMAS, son 753 casi millones de pesos, o 4.301.000 millones de pesos, aprox.
O sea, más o menos para que se den una idea de en qué casos son las concentraciones que se tienen que notificar ante la comisión. Cuando su concentración no abarque alguno de estos tres supuestos, no es necesario que se haga. Sin embargo, cuando es superior a cualquiera de estos supuestos, se tiene que notificar y la concentración, o bueno, en este caso el merger, no se puede llevar a cabo hasta que no haya una resolución favorable de la comisión. También en esto hubo una reforma en que los notarios que hagan caso omiso a las resoluciones de concentraciones de la comisión también llevan aparejados una sanción por dar fe a un acto, en este caso la concentración, de dos empresas que la comisión no ha autorizado. Normalmente la comisión aprueba de manera fácil y expedita las concentraciones. En la mayoría de los casos no hay problemas, pero sí han existido casos en donde existen problemas y entonces se condiciona la concentración. ¿Qué pasa cuando se condiciona? Le dicen, te vas a concentrar siempre y cuando vendas los activos de tal parte de tu negocio, porque eso implicaría que vas a tener una participación que eventualmente te hará convertirte en un monopolista dentro de ese mercado y podrás hacer las prácticas anticompetitivas que ya platicamos. Esos son los casos en los que no se autorizan las concentraciones. Las concentraciones pueden ser, justo como lo vemos del lado izquierdo, fusión, adquisición, control, no solamente cuando lo vean como, o sea, siempre van a ser el monto en las sumas como se tiene que calcular, pero ¿de dónde sacas estos montos? Bueno, de títulos, de acciones, de partes sociales, fideicomisos o cualquier activo que tengan las empresas que están solicitando concentrarse o que le están pidiendo permiso para concentrarse a la comisión. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Bueno, entonces me voy a pasar para acá. Oye, yo tengo una duda. Mira, no sé si lo vas a platicar más al rato, pero justamente yo tenía dudas sobre el tema de concentraciones, o a lo mejor es mejor platicarlo hasta el final. Para algún caso práctico, yo quería preguntarte sobre temas de concentraciones, por el tema de los financiamientos. Normalmente, ya ves que para un financiamiento justamente dejan en garantía, por ejemplo, las acciones de una empresa, ¿no? Entonces, si no me pagas, me quedo tu empresa o me la cobro con acciones. Entonces, eso pasa muchísimo y ya hacen sus fideicomisos, hacen prendas, hacen todo este numerito, pero esencialmente esa es la idea, ¿no? Me cobro de las cosas que tienes, de tu empresa, me quedo tu empresa si no me pagas, ¿no? Entonces, como banco o como fondo o como inversionista, como sea, muchas veces, pues no tienen solamente, no están financiando un solo proyecto, ¿no? Están financiando muchísimos y diversos, ¿no? Entonces, hay veces que financian, por ejemplo, 3 petroleras, ¿no? 3 ductos, por ejemplo, o se pasa muchísimo en el sector inmobiliario también, ¿no? Y yo lo que quería saber es si en la práctica o al final nos pudieras platicar si has tenido oportunidad de ver algún caso de cómo se notifica o cuál es el procedimiento para para notificar a COFECE en el tema de, oye, voy a financiar este proyecto, pero me quedo la garantía es de las acciones, que así como tal, como ese financiamiento como tal, pues no tiene ningún problema porque pues todavía no te quitas las acciones. Comenzaría el problema si hay una falta de pago y en ese momento tú le quitas las acciones, ¿no? O sea, a lo que voy es, se empieza a complicar o se complica en el momento en el que hay un incumplimiento y le quitas las acciones. Entonces, como que me gustaría saber si has tenido oportunidad de ver algún caso. Te digo, particularmente pasa mucho para desarrollo de proyectos, llámese energía o inmobiliario, pero no sé si te ha tocado ver alguno que a lo mejor les aclaran muy bien, no sé, la división de las garantías, del fiduciario, de los fondos, los porcentajes, o sea, cómo es ese proceso, ¿no? No sé si te ha tocado. Sí, Cristian, ¿verdad? Sí.
Mira, como se hace actualmente en la comisión el proceso para hacer una notificación, es que se calcula con base en los activos que tienen al momento de la notificación. O sea, si tú tienes en garantía, eso es lo que tú tienes, una garantía. O sea, todavía no es un activo que forme parte de tu patrimonio. Porque lo que tú tienes es una inversión en, no sé, supongamos que eres un banco que está financiando un proyecto con alguna empresa energética, ¿no? Y esa empresa energética te deja en garantía cualquier cosa. Eso que tú tienes es una garantía, o sea, no es un activo con el que cuentes el día de hoy para efectos, o sea, va a formar parte de tu capital o de tu patrimonio una vez que tú hagas efectiva la garantía, o sea, justo lo que tú dices, una vez que la cobres. Y eso es lo que la comisión contempla al momento de hacer el análisis para la concentración. Eso es lo que tú tendrías que contabilizar para efecto que si el banco que quiere fusionarse con otra entidad financiera, digamos, en un ejemplo así muy general, cuando quisieran hacer esa concentración y van y la notifican a la comisión, no suman los bienes que tienen en garantía, porque todavía no forman un activo al momento de hacer la notificación. O sea, al momento de hacer la notificación tienen que reportar todos los activos con los que cuenten y normalmente se reporta por sector. Es decir, bueno, para los proyectos que yo tengo en el mercado A, para luz tengo tantos activos, para gas tengo tantos activos, para no sé, otro petroquímico, tengo tantos activos. Y entonces así es como la comisión hace el análisis. Para el análisis de concentraciones, también se hace un análisis de mercado relevante y de poder sustancial. O sea, tienen que ver las agencias, los agentes económicos que se van a concentrar, ¿podrían llegar a ser un monopolio después de la concentración? ¿En qué mercado podrían llegar a ser ese monopolio? Y entonces ese es el análisis que se hace y para efecto solamente de cuantificar si alcanzan el monto de la operación, en qué términos se tiene que notificar, se toman los activos actuales. Ok, sin el tema del valor de la garantía como tal. Entonces es nada. Ok, sí, era lo que quería saber. Bueno, muchísimas gracias. No hay que. A ver, y ahora sí, para la parte del mercado relevante, que vamos a ocupar en todos nuestros procedimientos, menos en colusiones, porque ya en colusiones quedamos que no hay eficiencias, ¿no? Ya el que se toma va a ser castigado. En la parte de concentración, un análisis relevante, el mercado relevante se analiza de dos formas, tanto de dimensión producto, es decir, qué productos o servicios compiten entre sí. ¿Qué significa que compitan entre sí? Sustitutos. Sí, no son sustitutos. ¿Qué pasa con la dimensión geográfica? La dimensión geográfica es el lugar donde se está llevando a cabo el análisis de esa dimensión producto. Esta dimensión geográfica tiene varios aspectos que se tienen que tomar en cuenta, pero para darles como un ejemplo más sencillo, es si la distancia si hay una planta de producción de gas LP y entonces recorre una distancia en camión y la gente está, o sea, es la misma zona geográfica donde le vende en la planta 1, en la planta 2, en la planta 3. Todo eso a veces se considera o sea, que forma parte del mismo mercado relevante. Cuando están dentro de la misma zona geográfica, todos estos cambios en la sustitución de dimensión producto. No sé si me expliqué. ¿Qué es lo que se tiene que analizar dentro de estas dos puntos que les estoy platicando? Justo la posibilidad de sustitución. Para la posibilidad de sustitución se analiza si son productos de origen nacional, extranjero, si hay importaciones, si hay cambios tecnológicos que hagan un cambio también en la sustitución, la disponibilidad de los consumidores, las preferencias, el tiempo requerido para la sustitución. No es lo mismo que me cambie al otro día de Coca-Cola a Big Cola a que pasen años y entonces yo decida cambiarme. Los costos de distribución,
los costos de distribución son importantes para la dimensión geográfica, cuánto me cuesta llevar un producto de un lugar a otro, considerando todo, fletes, aranceles, seguros, gastos de transportación, las posibilidades y los costos que tienen oferentes y consumidores para acudir a otros mercados, y las restricciones normativas, es decir, si por ley solamente se puede vender en Chiapas y no en otro lugar, entonces mi mercado relevante probablemente no será más grande que eso. Este análisis se hace en todos los procedimientos que ya les platiqué. Para los abogados, bueno, para los economistas, a ellos les encanta jugar con esto, y para los abogados, normalmente este es un tema más delicado, porque justo los mercados relevantes, en estricto sentido, no deberían ser ad hoc, porque imaginemos que parecería, o podría, el argumento es que podría llegar a ser una pesquisa. Si tú dices, si tú haces un mercado relevante chiquitito y dices, el mercado relevante son 3 calles para allá y 3 calles para allá, pues seguramente hasta la tiendita de abarrotes va a salir con una participación gigante en 3 calles, ¿no? Y eso pues podría afectar los resultados de competencia que se estén haciendo. Por eso es que el mercado importante es muy relevante y nunca tiene que ser ad hoc, de tal forma que parezca una pesquisa. Tiene que tener argumentos suficientes de decir por qué son sustitutos o no los productos o servicios que se están analizando. Ok, poder sustancial, como ya les había dicho, es la posibilidad de imponer precios o restringir el abasto sin que ningún competidor pueda contrarrestar ese poder. Esto también tiene una serie de requisitos que se tienen que cumplir. Sin embargo, para un ojo no experto, cuando tú analizas y dices, oye, a ver, es que esta empresa es una empresa grandotota, tiene un montón de, yo la veo que está anunciada en Puebla, en Michoacán, en Oaxaca, todos los supermercados a los que voy tienen sus productos, o sea, como que te da una idea de que podría ser una empresa que tiene una alta participación. Una alta participación no necesariamente significa que tiene poder sustancial, pero sí es uno de los principales elementos. ¿Qué es lo que se considera también? Que existan barreras a la entrada. O sea, justo si hay un mercado que tiene muchas barreras a la entrada y barreras muy complicadas, es posible que ahí también exista un monopolio. La existencia y poder de sus competidores. ¿Qué pasa si tiene un chorro de competidores? Pues es poco probable que sea un monopolio. Las posibilidades de acceso a las fuentes de insumo de ese producto o servicio, el comportamiento reciente de otros agentes. Esto porque es importante. A veces hay algunas prácticas en la que el comportamiento reciente, ya vemos lo que es lo que decíamos, lo de la prueba indirecta para, bueno, no, colusiones es muy mal ejemplo porque colusiones no le aplica, pero para la parte de restricciones, a veces sí es bueno ver cómo se han movido los competidores dentro de ese mercado y tenerlo como un antecedente, sobre todo cuando haces un análisis por estructuras. Y otros que establezcan las disposiciones regulatorias. A ver, ahora sí ya llegamos a la parte de la opinión de la ley de hidrocarburos. ¿Alguien de aquí me puede decir rapidísimo, porque creo que ya vamos con el tiempo contado, qué han escuchado sobre esta opinión que emitió la comisión, o si alguien sabe algo de esta opinión? Los escucho. ¿Nadie? Ángel es maestro y le enseña a sus alumnos sobre esto, que no se haga. Pues específicamente sobre esto no, porque yo soy más de electricidad, pero sí, específicamente creo que lo que la COFESE indicó es que se estaba afectando el tema de la competencia justo porque se le estaba dando prioridad, ¿no?, a una de las empresas que debería estar compitiendo en el mercado, ¿no? En este caso, pues, las empresas productivas del Estado. Pues no tan así. Como a grandes rasgos. Pero ahí les va. O sea, lo que dijo la comisión justo en marzo, abril del mes, ¿en qué mes estamos? ¿Mayo? ¿Marzo, abril? Sí, en reciente marzo, abril, fue que de aprobarse en los términos en los que estaba propuesta la iniciativa a la ley de hidrocarburos, podría llegar a tener efectos negativos en el proceso de competencia y en la cadena de valor de los hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos,
por 3 puntos principales. O sea, como que la iniciativa tenía varios puntos, pero había 3 en particular que la comisión no estuvo de acuerdo. Esos 3 puntos es que justo, como ustedes saben, porque son más expertos en el sector energético que yo, tienen 3, bueno, para poder prestar alguno de los servicios, Pemex, por ejemplo, o algunas otras empresas que van a prestar servicios de hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos, necesitan un permiso de operación. Entonces, lo que hace la propuesta es que, primero, voy a empezar por la parte de afirmativa ficta y negativa ficta. Los permisos, como yo entiendo el día de hoy, es que aplica la afirmativa ficta. Es decir, si tú solicitas un permiso a CENER y la CENER nada más no te contesta en el plazo establecido por la ley, significa que tú tienes favorable ese permiso. Lo que la propuesta está diciendo es viceversa. Si no te contesta, entonces es que lo vas a tener negativo. Y lo que dice la comisión, además de que evidentemente, bueno, lo que dice la comisión es que esto podría tener un efecto anticompetitivo porque la autoridad tendría menos incentivos a revisar que todos los permisionarios que están solicitando un permiso cumplan con esos requisitos. Ya nos ha pasado en muchas ocasiones y he tenido bastante experiencia con las autoridades. Justo pues es un tema de, como les decía, las recomendaciones a las autoridades son más como temas políticos. También por un tema pues, constitucional, ¿no? Cada quien está en su esfera de competencia que le corresponde. Sin embargo, en muchas ocasiones son las mismas autoridades las que generan distorsiones dentro de los mercados y la mayoría de las veces por ignorancia o desconocimiento de qué es lo que económicamente puede pasar con estas propuestas, reformas, modificaciones, estatutos, cosas por el estilo que implementan. En este caso, justo lo que dice la comisión, pues es eso. Oye, de por sí no, bueno, esto lo estoy diciendo yo, eso no dice la opinión. A veces y en muchas ocasiones no hacen bien su chamba. Y entonces tienen incentivos de tener que hacerlo porque van a tener que otorgar un permiso. O sea, porque si no se ponen a revisar, entonces es un permiso que les va a generar una causa, o sea, que les va a generar más chamba conforme pase el tiempo. Pero acá es como, pues si no te contesté, no pasa nada, ¿no? Nada más ya no, pues no te voy a dar el permiso. Mándame todos tus papeles otra vez y luego ahí vemos si ya tengo tiempo de revisarlos. Entonces justo lo que está diciendo es como, no, porque aquí desincentivas a las empresas a estar una y otra vez mandándote los permisos hasta ver cuándo quieres tú revisarlos y otorgarles ese permiso. Después, lo que dice justo también la comisión es que, bueno, esto último les digo que yo estoy metiendo de mi cuchara porque en realidad la opinión no dice todo esto con estas palabras, reduciría el número de competidores y la oferta al establecer la comprobación previa de cierta capacidad de almacenamiento. Es verdad que tienen que cumplir con ciertos requisitos, entre ellos, pues justo que vayan a decir, a ver, estoy pidiendo, no sé si me ocurre un ejemplo, un permiso para una planta de distribución de gas. Si necesito un permiso para una planta de distribución, pues tengo que demostrar que tengo la posibilidad de tener una planta de distribución en los términos de seguridad y los términos de la ley que están previamente establecidos, ¿no? Pero lo que dice la reforma es que estarán sujetos a la emisión favorable de estos permisos, que se compruebe previamente que tienen la capacidad de almacenamiento. Como les decía, esto genera ya genera una barrera y también es desincentivar a las personas que quieren invertir en estos mercados, porque tienes que tener, para empezar, la inversión necesaria para poder poner la planta. Tienes que tener permisos de uso de suelo. Tienes que cumplir con todas las normas de seguridad establecidas. Además, tienes que tener también un lugar donde vas a almacenar, cómo lo vas a distribuir. O sea, tienes que tener armada toda tu estrategia y todo tu plan. Pero, ¿qué pasa si tú tienes que invertir primero en poner la planta, en tener tus permisos, y ya que tengas todo, entonces ahora sí, ya voy, reviso, ¿y qué crees? ¿Te faltó algo? No, ya no te voy a dar el permiso. Entonces, ¿qué incentivos se les están dando a esas empresas? Pues para seguir invirtiendo, ¿no? Si tienes que tener ya todo,
previamente antes de que tener el permiso de operación. Y además, ya que tienes el permiso, cabe la posibilidad de que, perdón, ya que tienes la planta, cabe la posibilidad de que no te den el permiso. A veces esos requisitos jurídicos excesivos también generan barreras que disuaden a los agentes económicos de participar. Empecé por el 2 y el 3 de la presentación y ahora ya me voy con el 1. Esto que les estoy platicando en general desincentivaría la entrada y reduciría la oferta al distorsionar el régimen de permisos. Me ha tocado ver algunos casos específicamente para gases del aire, gases LP, me ha tocado ver varios mercados de gases y en ellos justo es lo que veo, o sea que a veces los requisitos jurídicos, a mí me parece que tienen razón de ser respecto a toda la parte de seguridad, porque por ejemplo para el gas LP pues es peligroso. Y seguramente la mayoría también de los hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos tienen que tener estrictas normas para seguridad de todos. Sin embargo, a veces, cuando esas normas se extralimitan, desincentivan la inversión. O sea, simplemente alguien que puede ir a invertir a Estados Unidos con los mismos requisitos de seguridad, pero sabe que va a tener procedimientos más expeditos y seguros, no viene a arriesgar su dinero a México y prefiere ir a invertir a otro país que estarlo haciendo aquí. Entonces también eso pues desincentiva la inversión extranjera, desincentiva también que los mismos que están en el sector sigan invirtiendo y mejorando en sus mismas plantas. Eso es un ejemplo que a mí se me ocurrió, pero igual si ustedes tienen algún otro ejemplo, con esto que les acabo de decir y por qué en los términos en los que está la ley de hidrocarburos podría generar pues desincentivos a los agentes económicos para participar, adelante. Creo que hay otro que también se comenta bastante, ¿no? Y que es uno de los grandes riesgos y que era el tema de la suspensión de los permisos, ¿no? En la que al realizarse la suspensión de los permisos, la operación únicamente podría tomarla una empresa productiva del Estado, ¿no? No se le daba la facultad a que la administración de esos activos que fueron suspendidos o cuyo permiso fue suspendido lo pudiese llevar a cabo un particular, ¿no? Una empresa privada, aun y cuando tuviese las mismas facultades o las mismas capacidades de llevar a cabo la administración, como lo llevaría cualquier empresa productiva del Estado, ¿no? Digo, la verdad es que no me acuerdo si justo fue parte de la opinión de la COFESE o fue parte de la suspensión otorgada por algunos juzgados, pero recuerdo haber leído también algo así, ¿no? Y que eso obviamente pues impactaba en el aspecto de la competencia económica, porque se le estaba dando digamos que un beneficio a uno de los participantes del mercado, ¿no? Sí, sí, o sea, y la verdad es que esto justo el sector energético tiene muchas áreas de oportunidad en competencia, pero muchas de esas también tienen que ver con actos de corrupción y con autoridades que no están haciendo bien su chamba. Pues yo con esto termino. No sé si alguien tiene alguna pregunta de alguna parte de la presentación, si alguien quiere dar su opinión también respecto a la reforma. Hubo un punto que se me olvidaba también de la reforma, más bien de la opinión de la comisión, que la reforma también planteaba por casos o sea, tenía como ciertos supuestos, entre ellos corrupción, de poder retirar los permisos que ya se habían otorgado previamente. Justo a mí más bien ahí se me hace una interrupción abrupta a sus derechos previamente adquiridos, que la comisión también puntualizó. No me parece que sea un tema propiamente de competencia, se puede vincular con esto que estamos diciendo de nadie va a querer venir a invertir. Si hoy se esfuerzan un montón, cumplen los requisitos para que les des un permiso y mañana, por alguna especie de capricho que tú podrías comparar con corrupción, mal justificado probablemente, quitarías uno de esos permisos ya dados. Sí, Iván. Hola, Tania. Pues primero que nada, muchas gracias por tus aportaciones muy interesantes.
respecto a lo que estás comentando, no podía dejar de preguntar. Aparte de esta modificación de la ley de hidrocarburos, pues las cosas comenzaron a ponerse un poco escabrosas desde el año pasado con la política pública de almacenamiento de hidrocarburos, en donde se nota los beneficios que quiere el Estado para Pemex, ¿no? En donde se les obliga a las personas, a los permisionarios de la CRE de comercialización o de almacenamiento, a tener, dependiendo del tipo de hidrocarburos, un almacenamiento mínimo de 2 a 5 días. Por ejemplo, en turbocina de 2 días de ventas promediables en el primer año, o si no han cumplido un año, se considerarían los volúmenes de venta que ellos proyectaron en la solicitud del permiso. Para el caso de diésel, por ejemplo, es de 5 días de esa venta. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos permisionarios de comercialización y almacenamiento pues les cayó como agua fría y no tenían ni la infraestructura, pero dentro de la política obviamente viene la compra de tickets, ¿no? En donde tú compras tickets que te dan derechos de almacenamiento y de disposición de ese hidrocarburo, y lo hacían para beneficiar a Pemex. Entonces, ahí no podría vincularse o considerarse una práctica monopólica el hecho de que, pues solamente, aunque no lo dice expresamente la política, te da la opción de que si no los tienes, pues obviamente tienes que cumplir con la política y puedes comprar esos tickets. Y lo que está pasando es que no le resultó porque no hay ni personal que les dé seguimiento, pero todas las empresas quieren comprar sus tickets para evitarse esta cuestión de la cancelación de los permisos, y más en estas semanas que se han cancelado más de 200 permisos. Y pues la única que estaba en posibilidades de venderlos es Pemex. Y ahora Pemex tampoco sabe qué hacer con los tickets, porque también la demanda de estos tickets para cumplir de todos los permisionarios esta política, pues ya lo rebasó. Entonces, se puede considerar esto una práctica monopólica. Y segunda, los monopsonios también son considerados o son revisados por la COFECE. Lo comento con base en lo que platicaste de los permisos, porque también el limitar los permisos de comercialización o de importación y exportación de hidrocarburos hace que solamente, en específico los de exportación, hace que solamente Pemex sea el comprador y sea un monopsonio, ¿no? Entonces, los pocos productores de la reforma energética, pues ¿a quién le van a vender su parte de hidrocarburo que no sea la pactada por el propio contrato a Pemex? Pues ya no van a tener opciones porque, uno, ya limitaron los permisos, ya rescindieron o caducaron algunos de los que ya estaban dados, y la otra, limitaron de 10 años a 2 años o hasta 5 años los que estén próximos a tramitar, y aparte dejaron una barbaridad que decía que está sujeto a soberanía energética, cuando en ningún lugar está expresado que es soberanía energética. Entonces, en resumen de toda esta pregunta muy larga, primera, la política de almacenamiento y los tickets sí pueden ser una práctica vinculante que pueda revisar la COFECE. Y segunda, estas medidas que están tomando para los permisos de exportación e importación de hidrocarburos que beneficien a Pemex, generan un monopsonio, ¿también serían vinculantes o serían jurisdicción serían competencia de la COFECE? Esas serían las dos. A ver, te voy a contestar la primera, pero ahí no soy experta en el sector, tengo que puntualizarlo. Pero así como me lo estás diciendo, tendríamos que analizar para empezar si hay una facultad de ley por la cual Pemex puede estar haciendo esto, que yo me imagino que sí. O sea, cuando tienen una facultad expresa jurídicamente en alguna normatividad, la comisión puede entrar al análisis por un procedimiento especial si esa normatividad está generando o distorsionando los mercados. O sea,
no analizaría a Pemex como un agente, esa es mi opinión, así como lo que me estás diciendo, pero habría que considerar todos estos factores. Sí, Pemex podría estar haciendo una práctica anticompetitiva, que yo pensaría que no, porque me imagino que si hay una facultad de ley que lo habilita para estar haciendo lo que tú me dices, y se tendría que entrar a analizar si esa regulación en particular es la que está distorsionando o generando algún problema. Y luego la segunda pregunta, no pensaría que Pemex en particular, para lo que me estás diciendo, es un monopsonio. Recordemos que hay monopolios naturales, que son ciertas empresas del Estado, algunos monopolios que por su naturaleza es común que no hay suficiente demanda y por lo tanto uno es suficiente para abarcar todo el mercado y eso no los hace malos. El caso de Pemex es muy particular porque desconozco si, o sea, no sé, por ejemplo, en gas LP, que es el mercado que he visto, ¿no? O sea, hay importación de gas LP por parte de Pemex, pero recientemente también se reformó la ley y puede ya haber, o sea, antes de 2017 creo era, los precios a la importación estaban controlados y después de 2017 entonces ya hubo competencia porque otros, que no son Pemex, pudieron importar gas LP. Entonces, si ese es el supuesto en el que Pemex está haciendo esta práctica que me dices, derivado de que tiene una orden normativa, judicial o qué sé yo, eso es lo que se tendrá que analizar. Si eso podría estar generando una barrera. Y si no tiene más competidores que pudieran estar haciendo esto, pero derivado de una normatividad, no nada más porque se le antojó a Pemex hacerlo, ¿me explico? Y ahí no estoy segura, o sea, no estoy segura porque no tengo esos factores en este momento para corroborarte. Ok, y entonces en cuanto a, o sea, sí, me agradaron mucho tus respuestas, pero en cuanto a la COFESE podría tener competencia, dijiste que pueden hacer recomendaciones de decir, oye, o sea, el limitar los permisos de exportación a 2 años y para solicitarlos pedirles una infraestructura que en ningún caso va a tener un retorno de inversión a 2 años, es sería competencia de la COFESE, o sea, hacer alguna recomendación a la CRE y decir, oye, la cancelación de estos permisos y la limitación de estos nuevos permisos a solicitantes estaría generando una situación, pues, de una práctica desleal o de las que comentaste durante la exposición. Sí, sí podría ser competencia de la comisión, se haría a través de un artículo 94-96, que son los dos procedimientos especiales para ello, a través de los cuales se puede emitir específicamente una recomendación que se tendrá que analizar, insisto, que si deriva de la normatividad o de una conducta de algún agente. Estos procedimientos no se pueden hacer a petición de parte, son de oficio, o sea, es la comisión quien tiene que decidir que empieza este tipo de procedimientos, justo por el tema político. Y nada más como así comentario rápido, recuerda que las prácticas desleales no tienen que ver nada con competencia económica. Eso pues ya lo peleará la UPSI o la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, pero la comisión solamente es prácticas anticompetitivas, que son las que les mencioné previamente. Hecho. Muchas gracias, Tania. No, ¿de qué iba? Yo también tengo una pregunta. Muchas gracias primero que nada por la plática. Yo soy más del lado como Ángel de energía eléctrica, ¿no? Y se me hace bastante más interesante además, no porque sea mi sector, sino porque es más complejo el tema de competencia en el sector eléctrico, ¿no? Pero hay como ciertos niveles o ciertas capas de preguntas. La primera, y yo creo que es la única que me gustaría preguntar ahorita es, yo tengo realmente mis dudas de hasta qué punto la Constitución realmente protege la competencia totalmente abierta en el sector eléctrico. ¿Por qué? Porque realmente, imaginémonos que no existiera la LIE o que no existieran las bases del mercado
¿no? Realmente con los artículos constitucionales, con los 3 que hablan en el cuerpo normativo, en el cuerpo de la Constitución y los 2 que hablan en los transitorios, realmente, pues, o sea, digamos, el régimen competitivo está agarrado así, ¿no? O sea, no hay una fortaleza de las disposiciones constitucionales. Entonces, la verdad es que a mí se me hace bastante cuestionable la opinión de la COFESE respecto a que sea realmente un tema de competencia pura, ¿no? Porque se ha pronunciado ya en varias ocasiones respecto a temas de competencia y la verdad es que uno que ha estado de este lado justamente protegiendo los intereses de las empresas privadas que participan en el sector de generación sobre todo, pues la verdad es que sí te cuestionas, oye, ¿y realmente el argumento de competencia es fuerte o no? ¿No? Entonces, me gustaría pedirte tu opinión al respecto. O sea, ¿tú realmente qué piensas sobre la protección a nivel constitucional? No a cómo funciona en el mercado. Porque lo cierto es que partimos de 2 escenarios, ya bajándome a la siguiente capa, ¿no? Que es, uno, tenemos una empresa, ¿no? Que ha venido actuando toda su vida de una forma, ¿no? Que tiene una regulación asimétrica también, que es este unbundling que le hacen, ¿no? Que se divide en varias empresas que se ponen a competir entre sí, pero todas tienen poder sustancial en sus mercados, ¿no? Partiendo también del hecho de que en electricidad es bien difícil localizar geográficamente cómo funcionaría un mercado. Supongo que en algún momento se van a tener que cuestionar eso. No he visto hasta ahorita un punto en donde la COFESE analice, por ejemplo, mercados nodales o alguna cosa por el estilo. Y el segundo tema es las limitaciones de las que han hablado desde la política de confiabilidad, la LIE, sobre todo en el tema de planeación, son cosas que en los mercados más avanzados sí existen, ¿no? O sea, si nosotros nos ponemos a comparar lo que sucede en Estados Unidos en varios de los mercados y nos ponemos a ver los inmediatos, ¿no? Nevada, CAISO o alguna cosa por el estilo, vamos a ver que planeación significa tú no puedes, competidor o participante del mercado privado, hacer proyectos si yo no te digo que me conviene hacerlos por el sistema, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves esto? ¿Realmente sí tenemos algo para defender un mercado totalmente abierto en generación, por ejemplo? Pero defender, a ver si entendí tu pregunta, pero defender un mercado eléctrico a través de medios constitucionales, o que si la comisión o las opiniones de la comisión tuvieran peso para la defensa de esos mercados. Mira, más que la opinión, porque la opinión no es vinculante, o sea, realmente es una referencia para el juez, pero no es otra cosa, ¿no? Mi pregunta va en el sentido de la disposición constitucional desde el punto de vista de la competencia, que es lo que analizan al final, o parte de lo que puede analizar la COFESE, es protectora realmente de un mercado abierto en materia de generación, por ejemplo, o no. Pues te voy a ser súper sincera, yo confío bastante en el trabajo de la comisión, no por nada tengo ahí ya tantos años. Considero que las opiniones o las recomendaciones que hace sí tienen gran impacto. Yo creo que cuando yo entré ahí también como tenía también esta idea, como que decía, pues ¿para qué trabajan un año en lo mismo? O sea, ¿para qué están estudiando un sector? Y luego nada más para decirle a la autoridad, oye, te sugiero que hagas esto o aquello porque estás distorsionando el mercado con estas conductas que estás haciendo, ¿no? La verdad es que yo también al principio creía que era una pérdida de tiempo, pero después te das cuenta que tienen un gran impacto político. Al final, cuando otra autoridad tiene que exhibirte a través de una recomendación en medios públicos diciendo, oye, lo que estás haciendo está mal, por eso yo te sugiero que hagas esto y esto, sí tiene un impacto y la mayoría de las veces, la mayoría de las autoridades sí siguen las recomendaciones. En particular, en este sexenio, yo creo que estamos viviendo una etapa difícil, porque parecería a veces que ya el peso político de repente recae sobre el Ejecutivo. Esa es mi opinión personal. Sin embargo, sí creo que las recomendaciones tienen peso. Y también creo que lo que está bien establecido en la Constitución da
suficiente, o sea, que te da suficientes herramientas para poder irte a pelear. Lo que yo veo que pasó lamentablemente con la CRE el año pasado, pues es que justo se quedó como que sin armas, ¿no? O sea, como que la CRE está ahí ahorita como medio que un cascarón, cuando antes sí tenía bastantes herramientas y tenía bastante poder político para poder, o sea, no solamente poder político, sino herramientas jurídicas establecidas en la ley para poder contrarrestar todos estos efectos bilaterales que de repente existían en los mercados. No sé, José Antonio, si contesté o no tu pregunta. Creo que le di demasiadas vueltas y pude haber no sido muy claro en la pregunta, perdóname. A ver, mi pregunta va en el sentido de, estamos en un estado regulador, ¿no? No es un mercado, no es un estado que tenga competencia totalmente abierta, ¿no? Realmente la COFECE podría decir que todas las acciones, por ejemplo, en limitaciones en cuanto a la inversión privada en materia de generación de energía eléctrica, están, o sea, son falta de competencia. No, o sea, el objetivo de la comisión es que haya competencia. No importa si es inversión extranjera, no importa, o sea, no importa cómo sea esa competencia, ni de dónde vengan, ni quiénes sean los competidores. O sea, digamos que la comisión es un referee dentro de una cancha. O sea, la comisión no va a decir, hay que defender al equipo A o hay que defender al equipo B, o el equipo A es malo porque tiene poder sustancial. O el equipo B es el bueno porque tiene más facultades de ley. O sea, no. Nosotros somos como un referee adentro de una cancha. Y entonces en esa cancha lo que nos interesa es que todos jueguen parejo y que haya un montón de gente que venga a jugar. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Cuando vemos que hay regulación que está distorsionando el hecho de que entren nuevos competidores a jugar a esa cancha, entonces ahí es donde es nuestra competencia meternos a opinar y a ver qué está pasando, por qué no están llegando esos nuevos jugadores a la cancha. O sea, esa es la competencia de la comisión. Cada una de las entidades, dígase CENER, CRE, tienen sus propias facultades, entonces sí de ver quién es el bueno y el malo en esa cancha y de ver a quién dejan o le dan permiso de entrar a jugar. Pero a nosotros eso ya no digamos que eso ya no nos importa porque eso ya es competencia de la CRE o de la CENER. A lo que nosotros nos importa es que haya suficientes competidores en la cancha. Y cuando vemos que no hay, entonces sí ya volteamos a ver, oye, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué no los estás dejando entrar? ¿O por qué no están entrando como en un mercado sano? Ok, gracias. Rafael. Muchas gracias por la presentación, la verdad es que muy interesante. De hecho, yo tengo 3 comentarios que se han ido generando en el transcurso de las últimas preguntas. Bueno, el primero con el cierre de tu plática sobre las posibles barreras o prácticas anticompetitivas por la reforma. Yo creo, no sé si lo veas igual que, digo, desde luego el tema de la suspensión de permisos, la negativa ficta, todos esos desde luego, ¿no? Pero uno que quizás a veces se menciona muy rápido, no reparamos en las consecuencias, es que hayan eliminado la posibilidad de que un tercero lleve a cabo las operaciones de un permisionario que fue ya sea suspendido, que tenga una ocupación temporal o una intervención, porque si solamente se restringe a que Pemex lo haga y no existe un verdadero fundamento para decir que Pemex lo puede hacer de forma competitiva, siendo que la ley antes de la reforma contemplaba que también lo pudiera hacer un tercero, no, supongamos a lo mejor una empresa que tenga mucha mayor experiencia, logística, lo que sea, pues creo yo que sí es un problema de competencia económica particularmente enfocado en eso. No digo, esto era realmente un comentario sobre la pregunta que habías lanzado al final. El segundo comentario, precisamente sobre la pregunta de José Antonio, que se me hizo interesante, simplemente una aportación. Yo creo que sí la Constitución establece de forma general, no específica para el sector eléctrico, ni siquiera en el sector de energía, pero sí de forma general una protección a la competencia económica, no tanto quizás en el artículo 25,
perdón, 28, sino en el 25, porque el 25 sí establece, o sí contiene un párrafo que protege, por un lado, la actividad económica que realizan los particulares y que además esta actividad, o más bien que el Estado tiene la obligación de promover la competitividad en esta actividad. Entonces, bueno, si juntamos y entendemos que esto es un principio general que aplica con independencia a la industria o al mercado de que se trate, ciertamente habrá sus excepciones, ¿no? Por ejemplo, en el mercado eléctrico, pues podemos hablar de distribución o transmisión, pero a reserva de las excepciones que haya, el principio general, a mí me parece, sí existe y está en el artículo 25. Igual, un comentario. Y la que sí es pregunta, y también derivado de uno de los comentarios que hizo José Antonio, porque ciertamente el tema de la determinación de los precios en el mercado eléctrico, y a lo mejor no estás muy metida en el mercado eléctrico, la verdad es que la pregunta es mucho más sencilla de lo complejo que voy a decir, pero como bien dijo José Antonio, los precios en el mercado eléctrico son nodales. Y es decir, pues en es nodal, cada lugar geográfico, cada punto geográfico tiene un precio de megawatt hora por electricidad. Y COFECE en 2019 emitió, cuando COFECE criticó, bueno, o emitió una opinión sobre la estricta separación legal de CFE, sí mencionó y sí determinó que había precios nodales. Y precisamente lo hizo para pues sí, criticar la reorganización que estaba teniendo CFE internamente. Y la pregunta ya concreta es, en la mayoría de las concentraciones que se sigue notificando a la COFECE, se sigue determinando el mercado eléctrico como un mercado de territorio nacional. ¿Tú sabes si la COFECE ya está pensando, o a lo mejor ya lo hace, en determinar que el mercado eléctrico, particularmente en la generación de energía eléctrica, particularmente en generación, es un mercado ya no que se cubre en territorio nacional, sino local? ¿Sabes si existe algún criterio o si en alguna concentración o hasta investigación se está adoptando este criterio? Que yo sepa, todavía no se ha hecho, pero me lo voy a llevar de tarea, porque para ser sincera, la última vez que vi un mercado eléctrico fue hace años. O sea, hace años, hace como 6 años. Muchas cosas han cambiado de la última vez que yo lo analicé. Pero con gusto me lo llevo de tarea, lo reviso. Según yo te digo que no sé, porque no lo he visto que se haya hecho así. Pero puedo revisar y les mando por correo mis comentarios al respecto. Un mensaje. No, claro, y será muy útil sobre todo para saber cómo está ya la COFECE, pues entendiendo el mercado eléctrico, ¿no? Poco a poco hay más pues, penetración del sector privado y quizás deje de considerarse como un mercado de territorio nacional y ya empiece a segmentarse, ¿no? Sí, no, según yo todavía no se ha analizado así por segmentos, pero te estaría diciendo una mentira si te afirmo algo que no he leído. Sí, vale. voy a revisar, me lo llevo de tarea. Gracias, Fanny. No, a ti, Rafael. A mí me gustaría hacer una pregunta, creo que va a ser un poco tal vez básica, ¿no? Pero creo que vale la pena hacerla. Y tiene que ver con una de las facultades, o más bien con esta distinción que hiciste entre las facultades que le corresponden a la IFT, ¿no? Que tiene facultades en temas de competencia comparado con el resto de las autoridades que no los tienen, ¿no? Y lo digo justo porque en algún momento hubo una controversia, ¿no? O por lo menos una discusión ahí entre la COFECE y la CRE por el tema de la participación cruzada. En el caso en el que, pues ahí la COFECE dijo, no, pues te estás metiendo en mis atribuciones, ¿no? A tu CRE. ¿Cuál fue la razón justo por la que en este caso, digamos que la CRE sí se dio? ¿Y por qué no se dio en el tema de la IFT? ¿Justo por la autonomía? ¿Podría ser? Pues tienen que ver varios factores, principalmente el tema de la autonomía. Pero ya me ha pasado también, de hecho, reciente hubo no hubo, hay
un caso también de atribución de competencias entre la comisión y el IFT. Y lo que se discutió en su momento para la CRE y lo que se está discutiendo también ahora para saber quién será competente en ese asunto, es que la comisión, como se los platiqué ya previamente, su atribución es revisar justo que haya competencia en los mercados, ¿no? No importa qué mercado sea, el único que constitucionalmente no se puede meter justo es en radiodifusión y telecomunicaciones, que le compete al IFT. Y ya hoy tenemos un caso en donde también la comisión está diciendo que hay ciertos casos en esos mercados en los que se puede meter siempre y cuando no estén en los límites. Con la CRE era más claro, porque en la parte de la CRE es, a ver, si vas a resolver participación cruzada que está distorsionando un problema o que va a tener efectos en la competencia, nos toca a nosotros, a la comisión, no le toca a la CRE. Si vas a analizar un caso de participación cruzada en el que tú vas a ver únicamente qué grupos de interés económico están participando, pero no te vas a pronunciar sobre un problema que pudieran generar en competencia económica, le toca a la CRE. O sea, ese fue, digamos que lo que se discutió en ese momento para hacer la división de ese asunto. Y recientemente también hay un caso de una ONCP que analiza concentraciones dentro de su área de licitaciones, que hicieron un análisis de participación cruzada el año pasado, casi a finales del año pasado. Y lo que estaban haciendo era eso, o sea, diciendo, a ver, todas estas empresas que pertenecen a estos, o sea, que tienen participación, por ejemplo, en la importación, en la distribución a través de ducto, en la distribución a través de tanque, de pipa, etcétera, podrían, una vez que se, digamos que se autorice esa concentración, generar una distorsión a la competencia, porque estarían generando un monopolio, ya con la suma completa de las participaciones que tienen en diferentes cadenas de valor. Eso fue lo que se analizó básicamente, o lo que se analiza en una opinión de participación cruzada en la comisión, a diferencia de las que hace pues la CRE, ¿no? O sea, que junta sus grupos y dice, bueno, todos estos pertenecen y tienen participaciones aquí y allá, pero lo hace como por un tema más estadístico. Esa es la diferencia. Y con el IFT también es, ahí sí no es tan claro, bueno, a pesar de que la Constitución ya te dice específicamente cuáles son las atribuciones que tiene el IFT, si se trata de mercados relacionados, entonces le toca a la comisión. Un mercado relacionado estás analizando el mercado A, pero los efectos del mercado A van a tener efectos en B, en C y en D. Entonces, cuando tienes efectos en estos mercados, le toca también a la comisión, porque los mercados podrían no necesariamente afectar solamente a la competencia del IFETEL, que es radiodifusión y telecomunicaciones. Okay. Una excelente respuesta. La verdad es que justo así lo tenía pensado medianamente, ¿no? Y creo que nada más ya finalmente, y relacionado igual con este comentario que hizo el maestro Telles, ¿no? Y relacionado también con lo que comentó Rafael, pues creo que valdría la pena también preguntarnos cuáles son los límites, ¿no? De la competencia económica y cuáles son los límites de la COFESE, ¿no? Y específicamente, pues justo yo lo pensaría también parecido a como lo está presentando aquí el maestro Telles, y es qué pasa con los temas técnicos, ¿no? ¿Qué pasa cuando queremos incentivar la parte económica, pero tenemos algunos temas técnicos que nos restringen ese tema justo de la intervención de la competencia, ¿no? Que la competencia pueda ser tan fluida como se pensaría. Yo pensaría o yo creería que esto podría ser un limitante, nada más que el punto es hasta dónde podemos llegar en esa limitante, ¿no? Hasta dónde podemos estirar esa cuerda para que podamos tener el mayor número de participantes. Pues la COFESE también está trabajando en eso, porque también tengo que reconocer que hace años, cuando yo entré a la comisión, el análisis de mercados también era más fácil, porque los mercados no eran tan complejos, los agentes también no tenían tantas trampas para evitar las herramientas de la comisión. Hoy en día los mercados digitales, por ejemplo, los mercados financieros, los mercados energéticos, o sea, que tienen
que tienen muchas particularidades muy técnicas, como bien lo dices, eso también implica un reto para nosotros. O sea, por ejemplo, yo sé de competencia económica y es un reto meterme a estudiar cada vez que hay que analizar un nuevo mercado, ¿no? Recientemente salí de un mercado financiero y de verdad me tuve que poner a estudiar muchísimo porque tenía muchas partes muy técnicas que yo desconozco. Bueno, en ese momento desconocía, ¿no? Y lo mismo pasa cada vez que nos metemos a un mercado diferente, hay que meternos a estudiar toda la parte técnica de esos mercados, justo para entender de qué forma es que están actuando los agentes que ahí participan. Pero todo va avanzando, o sea, al final siento que todo va evolucionando también y uno siempre le encuentra el modo. Sí, sí, sí. No, y definitivamente es un reto importante, ¿no? Para la COFESE adentrarse a cada tema es ser complicadísimo, porque todos son tan distintos, tan distintos. Sí. Bueno, pues muchas gracias por las respuestas. Pues muchas gracias a ustedes por invitarme. No sé Yo si tengo haya todavía más. una preguntita a propósito de la pregunta que hizo Ángel. ¿Hasta qué punto pudiera ser conveniente esta iniciativa que surgió el año pasado de un senador de Morena de unificar esta IFT, la COFESE y la CRE, como dentro del Instituto, creo que Nacional de Mercados y Bienestar? Sí. Porque hay países que les ha funcionado, ¿no? España es uno de los casos que tiene incluso mercados audiovisuales, postales. Colombia es otro caso. ¿Hasta qué punto en un país como México pudiera ser beneficioso o perjudicial esta iniciativa? ¿Qué piensas tú? Qué interesante pregunta. La verdad es que yo creo que no es una buena opción y te voy a dar algunas razones. En 2013, que fue la última reforma sustancial a través de la cual el IFT se hizo autónomo y la comisión se hizo autónoma, justo la razón principal por la cual se descentralizaron, porque antes colgaban de Secretaría de Economía, fue hacer un pleno totalmente objetivo en ambas instituciones. ¿A qué me refiero con un pleno objetivo? Es decir, que todos los asuntos políticos que pudieran estar pasando a través de Secretaría de Economía no tuvieran que ver con las resoluciones que estuvieran tomando respecto a los mercados que estaban analizando. En estricto sentido, no debería pasar. O sea, las decisiones políticas que se tomen dentro de los poderes que tiene el país no deberían de intermedir con las decisiones que estén tomando las instituciones. Sin embargo, pasa. Y entonces por eso es que se hicieron autónomos. Y además, antes de 2013, todos los asuntos de competencia que hoy en día tiene el IFETEL los tenía la comisión. O sea, la comisión veía todos los mercados de competencia. Y lo que se hizo fue justo pasar al órgano especializado esos asuntos de competencia por lo técnico de cada uno de los asuntos que se llevaban. Es decir, el instituto ya existía y veía todos esos mercados, pero no entraba a hacer el análisis de competencia económica de cada uno de ellos. Por eso es que se crea esta unidad de competencia dentro del IFETEL, justo para tener personas más especializadas y capacitadas en esos mercados. Yo no creo que la solución, es que ni siquiera entiendo bien la verdad cuál es la solución de por qué se pretende hacer un solo instituto. Desde que leí la iniciativa no me causó sentido, porque ahí lo único que yo leí, o bueno, esa fue mi percepción, como que hablaban de un tema de presupuesto, pero no tenía argumentos de fondo, por lo cual pudiera ser útil juntar a todos estos en lo mismo. O sea, la CRE le toca ver los asuntos de energía y también es un ente autónomo justo para tomar las decisiones que mejor le correspondan a lo que está analizando, para que no se vea viciado por ninguna otra autoridad, para que no se vea viciado por lo que CENER puede opinar, por lo que Secretaría de Economía puede opinar, por lo que el presidente puede opinar. O sea, por eso es que tiene que ser un organismo autónomo justo para que tengan independencia en sus decisiones, independencia política en sus decisiones. Ahora, cada organismo autónomo necesita su presupuesto para operar, pues eso es normal, ¿no? Tienes que pagar toda una operación de una institución
Sin embargo, pues también los resultados de cada una de las instituciones ahí están. O sea, IFETEL es uno de los órganos autónomos que más presupuesto tiene, porque es uno de los órganos que más presupuesto regresa al país. Y lo mismo la comisión. O sea, no generamos PTU, por ejemplo, como una empresa privada. O sea, el PTU que generamos es lo que se le regresa al país, ¿no? Y eso ahí está en números. O sea, el beneficio social que hace cada uno de estos órganos autónomos está justificado en cada uno de los presupuestos anuales que se mandan a Secretaría de Hacienda. Entonces yo no sé, no le veo la verdad mucho sentido, porque a menos que se fuera a crear una institución gigantesca con el mismo personal que hoy opera para que pudiera seguir teniendo los mismos resultados, pues a lo mejor nada más sería como que meterlos todos al mismo edificio, ¿no? Pero quitarle personal y herramientas se me hace como que no hay argumentos suficientes y que también no tendría los resultados que hoy en día está teniendo. Y concuerdo contigo, y menos en este momento donde pues se están presentando tantos inconvenientes, no solo en el mercado eléctrico, sino pues en los otros sectores. Delegarlo solo a un instituto, lo que tú dices, sería prácticamente juntarlos a todos en un edificio, darles el mismo presupuesto, porque si le dieran más presupuesto para crear este monstruo que pretenden crear, pues iría contra su propia iniciativa de bajar el presupuesto, ¿no? De la austeridad. Entonces, depende, yo también considero que depende del país. De pronto a España le funcionó porque estaban atravesando otro momento, porque ya pasaron esta situación donde la competencia se dejó clara, los sectores económicos se dejaron como más marcadas estas barreras, a diferencia de México, que apenas está iniciando este proceso, ¿no? Sí, Entonces, o sea, yo también creo que para que una institución se posicione, deben de pasar años. O sea, 2013 está aquí a la vuelta de la esquina. Exacto, sí, concuerdo contigo. Gracias por la respuesta. También tenemos en el chat a Pedro Mentado, que nos escribe. Muchas gracias, Tania. Excelente exposición. Saludos a todos. Muchas gracias, Pedro. ¿Y alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer? Si no, para dar por terminado la reunión de hoy. No puedo ver a las manitas levantadas allá. Yo igualmente solamente agradecerte, Alina, por tu participación. La verdad es que excelente ponencia. Muchas gracias, qué bueno que les gustó. Queremos que Muchas nos gracias. acompañes próximamente en otras sesiones. Sí, yo gustosa. Ya estoy en el grupo, ya me voy a ir enterando ahí cuando los demás expongan. Pues muchas gracias por tu tiempo, por transmitirnos de manera tan clara este tema que está muy importante. Siempre ha sido importante, pero ahora cobra mayor relevancia por las situaciones que todos sabemos que está atravesando el país. Gracias pues a ti, a nuestros asistentes. Esperamos verlos de nuevo el siguiente lunes a la misma hora, por la misma liga, para nuestra ponencia sobre el programa piloto de emisiones y el sector energético a cargo de la maestra Edith Romero. Entonces ya tienen la liga del grupo para que se unan y ahí puedan pues, saber un poco más de las noticias del círculo. Muchas gracias a todos por su participación y pues esperamos verlos en una nueva edición. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, feliz noche.